Saludos, estimados alumnos. El día de hoy vamos a conocer conceptos introductorios a la programación mediante Python. ¿Okay? Un poco de repaso. Recordamos que Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Si recordamos un poco y nos vamos a la lección anterior, teníamos los diferentes tipos de lenguajes. Los lenguajes pues de bajo nivel, en los cuales figuran el lenguaje máquina, que si bien recordamos es el único lenguaje que entiende el computador, está basado en ceros y unos. Teníamos el lenguaje ensamblador, que es una abstracción a un nivel, digamos, superior del lenguaje de máquina, pero sigue siendo un lenguaje de bajo nivel. Y luego teníamos los lenguajes de alto nivel, que son una abstracción un poco más alta o una abstracción, más elevada, más similar al lenguaje humano o al lenguaje cotidiano. Utiliza muchas palabras reservadas, principalmente del idioma inglés, y tiene una sintaxis y una semántica pues definida. De esa manera, Python es un lenguaje de alto nivel. Sintaxis y semántica de Python. Python está diseñado para ser un lenguaje muy visual. Como característica principal y distintiva, utiliza el sangrado, o bien el uso de tabulaciones, el uso de sangrías, hecho que lo hace más legible. Existen otros lenguajes de programación, digamos C#, C++, C, en el cual los bloques de código están definidos por caracteres especiales, por ejemplo llaves o bien signos de puntuación, etc. Sin embargo, en Python los bloques de código están definidos por tabulaciones. Sangrado o tabulación de Python. El sangrado es la característica más visible de Python. El sangrado o la tabulación es obligatorio y, como les comenté anteriormente, se usa para delimitar bloques de código. Así que un aumento en la tabulación o el sangrado, si va precedido de una declaración correcta, ok, claro, como hay una sintaxis y una semántica clara, pues si va precedido de una declaración pues válida, significa el inicio de un bloque de código. Si bajo la tabulación o bajo un nivel de la tabulación o el sangrado, significa que termino el bloque de código actual. Aspectos a considerar de Python. Python como tal es un lenguaje muy sensible. Si nosotros declaramos algún tipo de variable, y aquí hacemos un paréntesis, chicos, una variable en el contexto de lenguajes de programación es un espacio, por así decirlo, de memoria que yo le estoy pidiendo al computador. ¿Para qué? Para almacenar temporalmente en ese espacio, en esa variable, algún tipo de información. Ahorita vamos a ver los tipos de datos que soporta Python. Entonces, en ese contexto, una variable es un espacio en memoria que yo le pido al computador a través del lenguaje para almacenar información, para almacenar datos. ¿Okay? Las variables en el tiempo de vida o en el contexto de mi programa, pues viven mientras mi programa se esté ejecutando. Nosotros declaramos variables y le damos un nombre a las mismas. Ahora bien, decimos que Python es un lenguaje sensible. Esto quiere decir que los nombres de las variables deben ser, si no quiero que referenciar a la misma variable, tienen que ser diferentes. Vean, por ejemplo, acá. Tenemos una variable o estamos sugiriendo que tenemos una variable llamada curva
escrita con minúscula en su totalidad, y otra variable llamada curva, escrita con C mayúscula. Aunque ambas pues digan lo mismo, no son la misma variable. ¿Por qué? Porque los caracteres que la componen, los caracteres que componen el nombre de la misma, no son iguales. Entonces tendríamos dos variables diferentes. Esto, por si escuchan alguna vez el concepto, se llama case sensitive, que es sensible a mayúsculas y minúsculas. También puedo utilizar nombres de variables o nombres de objetos complejos. Los puedo separar con guiones, por ejemplo. Eso es para hacer más legible mi código fuente. Bajo esto es una variable, sería el nombre de la variable como tal. ¿Ok? Declaración de variables en varias líneas de código. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita vamos a profundizar un poquito en lo que son tipos de datos que maneja Python. Pero ven acá, en este ejemplo estoy creando una lista de un total de 6 elementos que contienen esa colección de números que vemos por ahí. ¿Okay? De igual manera, en Python puedo declarar variables en una misma línea. Vean, por ejemplo, la variable cuyo nombre le puse A, le asignamos un 3. A la variable cuyo nombre le puse F, le asignamos un 5. Y a la variable cuyo nombre le puse J, le asignamos un 8. En momentos vamos también a profundizar en lo que son caracteres especiales y operadores de asignación, operadores aritméticos, etc. Otra parte importante a considerar en Python es el uso de comentarios. ¿Qué son los comentarios? Cuando programamos, en ocasiones necesitamos documentar de manera interna qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque una de las primitivas, si recordamos un poco atrás, de los algoritmos, que es lo que vamos nosotros a desarrollar mediante Python, recordemos que los lenguajes de programación son una manera de representar algoritmos. ¿Ok? En ocasiones necesitamos que los mismos sean legibles, porque uno de los principios de nuestros algoritmos o de las características que tienen que seguir es el principio de legibilidad. Tienen que ser claros, legibles, concisos, recordamos. Entonces, para hacer comentarios dentro del código fuente, utilizamos el símbolo numeral o el símbolo gato, o también bien llamado ahora el símbolo hashtag. ¿Okay? Esto me va a permitir que el programa ignore lo que está después de este símbolo. ¿Qué quiere decir ignorar? No lo va a tomar como sintaxis, no lo va a tomar como comandos propios de Python. Ahora bien, para comentar múltiples líneas se utilizan las 3 comillas juntas. Por ejemplo, si quiero hacer algún tipo de cita o quiero hacer un comentario que me vaya a consumir más de una línea de código, o más de una línea, perdón, utilizamos las comillas juntas. 3 comillas juntas, abrimos, comentamos, 3 comillas juntas, cerramos. Tipos de datos y variables de Python. Python cuenta con diferentes tipos de datos, ya que no es lo mismo manejar o trabajar números, letras o valores que pueden ser falsos y verdaderos. Esto, jóvenes, básicamente es los diferentes tipos de datos, de los diferentes tipos de información que puedo utilizar en mis programas o vamos a utilizar en nuestros programas. Una característica de Python es que el tipo de variable no se declara. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos una comparación con otros lenguajes de programación de alto nivel.
como ya les comenté anteriormente, por ejemplo un C# o un C++, en los cuales para lograrle pedir o para pedir correctamente la memoria o el espacio de memoria de esa variable al computador, debo especificarle qué tipo de datos es el que voy a utilizar. Así teníamos, por ejemplo, enteros, números de precisión flotante o números con decimales, caracteres, palabras, etc. En Python, esa declaración explícita del tipo de dato que va a ser mi variable no es necesario. ¿Ok? ¿Esto para qué? Bueno, realmente hace más fácil el aprendizaje para programadores un poco más de vieja escuela, por así decirlo. Es un poco más complejo, pero para principiantes y personas que están iniciando, pues resulta un poco más sencillo, más intuitivo tal vez, perdón. Vamos a mencionar algunos tipos de datos que tiene Python. Tenemos los números, ¿ok? Los tipos de datos que son números. Tenemos los enteros, que son números que no tienen decimales. Nosotros los llamamos, en el contexto de programación, le llamamos integer o números enteros. Son números que no tienen decimales. Y tenemos los números reales, que en el contexto de la programación les llamamos de precisión flotante, ¿ok? O lo llamamos de punto flotante. Y estos pues contienen decimales. Los números enteros son los números que no tienen decimales y pueden ser positivos y negativos. El 0 es un número entero también. Es importante que el 0 es un número válido entero. Estos números son conocidos como los int o los long. Básicamente, un long es un número entero de más capacidad, prácticamente. Y aquí vemos un ejemplo de una variable a la cual le llamamos x, que le asignamos el valor de -4. Este es un número entero. Ahora bien, tengo los números reales. Son los números que tienen decimales y, como les comenté anteriormente, se le conocen como flotantes o float. En este caso, la misma variable x se le asigna un 3.5502, perdón. Ven que en ningún momento le estoy siendo explícito al compilador, a Python, que me declare la variable x en el primer ejemplo como un entero y en el segundo ejemplo como un número de tipo float. Esto, la asignación del tipo de datos lo hace de manera automática y en tiempo real el programa. Hasta este momento, chicos, voy a hacer una pequeña pausa en el seguimiento del documento y me voy a trasladar para que vean ejemplos, me voy a trasladar al aplicativo de REPL.it, el cual lo tengo, si vemos acá, lo tengo pues previamente accedido o accesado, perdón, es la palabra correcta. Ok, inicié sesión ya les expliqué en uno de los videos anteriores cómo es el manejo pues básico de esta plataforma. Recordemos que, recapitulando un poquito, la manera en que este aplicativo maneja las estructuras de archivos, maneja mis proyectos, es a través de repositorios. Recordemos que también tiene unas funciones muy interesantes de autosalvado, siempre y cuando ustedes estén autenticados y estén logueados en la plataforma. Como ven, yo estoy aquí logueado como Daniel, es mi nombre de usuario, y puedo acceder a través de este botón que está por acá. Puedo acceder a las diferentes opciones, entre ellas mis repositorios o mis my repos o mis proyectos. Él carga mis proyectos y
como les dije, cuando ocupamos pues crear algo nuevo, nos vamos a este pequeño botón acá, resaltado con celeste o con azul, y le damos crear un nuevo repositorio. Como ya les dije, hay varios programas o varios compiladores o lenguajes de programación que soporta esta plataforma. A nosotros nos atañe Python, nos interesa Python. Marcamos como tal Python, y algo importante acá para su control interno es que le pongan nombres correctos a sus proyectos y a sus aplicaciones. Yo en este caso le vamos a poner semana 02. ¿Por qué le pongo semana 02? Es para tener un control de lo que hemos estado haciendo, lo que vamos a hacer durante este semestre. ¿Ok? Creamos el repositorio, le damos el tiempo prudencial al aplicativo para que me cree toda la estructura, y como ven, pues tenemos listo el repositorio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos, o vamos a tratar de ejemplificar lo que les acabo de explicar. Okay. Lo primero es ver los tipos de datos. Como ya les expliqué, bueno, empecemos documentando un poco de qué se va a tratar este programa. Me preguntarán, profe, ¿es necesario siempre documentar? Yo les digo, cuando es alguna rutina que ustedes consideran importante documentar, ¿para qué? Para que sea más legible, para que sea entendible por la persona que lee su código fuente, pues sí, es necesario. Yo en este caso, vamos a colocarle ejemplos básicos de Python. ¿Ok? Ven en este momento que la fuente o el tipo o el color de la fuente es un gris clarito. Eso quiere decir que esa línea, porque la línea está precedida por este símbolo de numeral, la va a ignorar. Va a ser únicamente para comunicar un mensaje a la persona que lee nuestro código, o a ustedes mismos cuando pues tengan que regresar a hacer algún tipo de revisión de su código fuente. ¿Ok? Eso es el ejemplo de un comentario. Ahora bien, también les había dicho que podemos comentar con los tres símbolos o los tres caracteres valga la redundancia, de caracteres o de texto. ¿Ok? Esa es otra opción pues que tienen ustedes para hacer la documentación. Les soy sincero, yo prefiero que documentemos con el símbolo numeral, porque queda más entendible a nivel de o más claro. ¿Por qué? Porque el compilador nos enseña o nos resalta con un color distinto completamente lo que está documentado. ¿Ok? Entonces podríamos aquí poner una segunda línea, ejemplos básicos de Python, y ponemos por acá tipos de datos. ¿Ok? Algo importante también que podemos ver de este editor de texto es que me va marcando los números de línea. Esto es bastante útil también. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a recordar un poquito lo de la lección pasada con nuestro primer comando, que se llama print. Recordemos, ese comando lo que hace es mandar a imprimir en pantalla lo que el usuario quiera, o lo que el programador quiera, ya sea texto, ya sea números, ya sea algún tipo de referencia a algún objeto, algo por el estilo. Nosotros en este caso vamos a imprimir un texto. Los textos siempre son encerrados entre comillas.
Y otra cosa importante es que los comandos en Python son marcados con un color diferente. En este caso, por la configuración del compilador o de con la configuración que tengo por acá, me lo va a marcar con color azul, un color celeste oscuro. Cuando es un comando básico de Python, cuando es un comando reconocido de la librería estándar de Python, eso quiere decir de los que ya tienes Python previamente dados para su uso, él me los va a resaltar con un color diferente, en este caso, como les comentaba, azul. Los comandos como tal, en muchas ocasiones, requieren de un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Bueno, básicamente el parámetro es, o un parámetro es lo que necesita o el dato que nosotros le enviamos al comando como tal para que el comando funcione correctamente, o lo que le mandamos al comando para que haga la función para la cual está hecho. En este caso, lo que necesita este comando como tal es un valor. ¿Un valor para qué? Para imprimir en pantalla, ya sea número o ya sea texto. En este caso, le vamos a mandar un texto, que los textos en Python los delimitamos con comillas dobles. Vamos a poner por acá ejemplo de variables numéricas. Y vamos a poner acá 2 puntos. ¿Okay? Tenemos una primera línea. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a crear un par de variables para que vean o ilustrar un poco cómo le pedimos memoria al programa mediante una variable. Entonces, los nombres de las variables siempre son, el nombre que ustedes deseen. Siempre utilicemos nombres significativos a las variables. Por ejemplo, si vamos a utilizar una variable llamada o una variable que va a almacenar la edad de una persona, lo más lógico es ponerle a esa variable el nombre de edad. ¿Y qué puede ser? Bueno, puede ser numérica, entera. Si queremos, por ejemplo, alguien tiene 38 años o alguien tiene 22 años enteros, o puede ser de precisión flotante o real. Por ejemplo, 28.5 años, 33.4 años, etcétera. Ya eso es dependiendo de cómo nosotros queramos o cómo ustedes quieran desarrollar los algoritmos. Ahora bien, ¿ok? Vamos a crear aquí una variable. Yo le voy a poner un nombre. Se llama mi variable entera. Yo a esta variable le pude haber puesto patitos o le pude haber puesto X o le pude haber puesto número entero, pero como ilustrativo le puse mi variable entera. Este símbolo que acabo de colocar, el símbolo igual, en Python quiere decir asignación. ¿Okay? ¿Qué es asignación? Bueno, es asignarle al valor de la izquierda, de su izquierda, el valor de la derecha. ¿Ok? En el siguiente video vamos a revisar lo que son operadores aritméticos y operadores de asignación, pero esto es una pequeña parte introductoria, lo necesitamos para que funcione nuestro ejemplo. Mi variable entera le asignémosle un valor entero, número 12. Ahora bien, ya tengo una variable y tengo asignado a esa variable el número 12. ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente, ahora el valor que tiene esta variable es 12. Hasta que termine la ejecución del programa o hasta que yo decida o hasta que el programador decida o alguna rutina decida sobreescribir ese valor con otro. Así, por ejemplo, yo puedo decirle a mi programa
que me imprima lo que tiene mi variable entera. Vean también las facilidades que tiene este editor de texto. Como ya es una variable, ya la declaré, ven que él me sugiere que ya hay una variable que se llama mi variable entera. Entonces, para ahorrar un poquito de fatiga, como ustedes gusten, pueden decirle, pueden darle clic y él mismo se los completa. O ustedes lo ponen directamente. ¿Ok? ¿Qué pasaría si corremos el código? Vamos a verlo. Le damos aquí nuestro botón de Run. ¿Ok? Ejemplo de variables numéricas. Nuestra primera línea. Nuestra segunda línea. Hicimos una asignación que a mi variable entera le asigne el número 12. ¿Y qué hice después? Bueno, tomé el valor o tomé el nombre de la variable y lo imprimí. Ella me imprimió 12. ¿Por qué? Porque es lo que tiene mi variable entera. Es lo que está mi variable entera en este momento almacenando. Ok. De lo mismo podría declarar una variable de tipo flotante. A esta asignémosle, qué sé yo, pongámosle un numerito 97.23. ¿Okay? Otra parte importante que ya podemos ilustrar por acá. Comandos me los coloca en un color diferente, por lo general el color azul o celeste oscuro. Cadenas de texto, como están viendo, me las pone en rojo, me las resalta con otro color. Datos como tales, nombres de variables y otros, me los coloca con fuente estándar de color negro. Números como tal, los coloca con una fuente de color verde. ¿Esto qué? Esto le permite al usuario o le permite al programador controlar o tener más facilidad en la lectura del código fuente. Ahora bien, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esta línea de código acá. Damos copy. Damos clic derecho. Clic derecho paste o bien control V. Y aquí le decimos que en vez de mi variable entera, cambiémosla por mi variable flotante. ¿Ok? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos ahora dos variables, una entera y una variable flotante. ¿Ok? Mi variable entera vale 12 y mi variable flotante vale 97.23. Si nosotros corremos el programa, igual, línea de código, mi variable entera igual a 12, la imprimimos en pantalla como ven acá, mi variable entera, flotante, perdón, 97.23, la colocamos acá para imprimirla y él me la imprime en pantalla. ¿Ok? Nuestras primeras 5 líneas de código fuente en Python. Ok. Nos ha servido para ilustrar un poco. En el siguiente video, cuando abarquemos el otro tema que seguramente se los voy a estar compartiendo el día hoy mismo, después de unas horas después de la salida de este, donde vamos a empezar a revisar operadores. Les voy a explicar un poquito sobre las bloques de código. ¿Okay? De momento, nos devolvemos al material para terminar el tema de los tipos de datos. Ahora bien, el siguiente tipo de datos, teníamos el primero que eran números y teníamos números de punto flotante y números enteros. Ahora tenemos las cadenas de texto o strings. Las cadenas de texto o strings son tipos de datos que tiene Python, o es un tipo de datos que tiene Python
que es un poco más compuesto. ¿Por qué? Los números como tales son lo que llamamos, o lo que se llama tipo de dato primitivo, que es el tipo de dato básico. Entre ellos tenemos los números, como les comenté, los números enteros, los números flotantes. Tenemos también los caracteres o las letras, bueno, los caracteres que son letras, números, signos de puntuación o símbolos, que ese le llamamos char. ¿Okay? Char, como decir de character, char. Y también tenemos los booleanos, que ahorita los vemos. Eso, disculpan, ese tipo de dato lo llamamos tipo de dato primitivo. Los strings como tal no son tipos de datos primitivos. Sin embargo, Python provee ese tipo de dato string, que básicamente es la unión de varios char. Lo tiene como un dato semi primitivo, por así decirlo, para que lo podamos utilizar sin más complicación, porque si no tendríamos que hacer una estructura que sea una lista de caracteres y otras cosas por ahí, que bueno, sería un poquito más complejo. Entonces, para eso Python implementó los tipos de datos de cadenas o strings. ¿Ok? Ahora bien, las cadenas de texto son encerradas entre comillas, como les comenté anteriormente. Las cadenas admiten operadores como la suma o la multiplicación. Más adelante vemos eso, o en otros videos vemos eso. Ejemplos de cadenas, por ejemplo, cadena 1 igual, comillas simples. Realmente Python, aquí hago una pequeña acotación, realmente Python soporta cadenas encerradas entre comillas dobles o comillas simples. Sin embargo, a mí en lo personal me gustan las comillas dobles. ¿Por qué? Porque hace un poco más legible el código, o lo estandarizamos prácticamente. ¿Ok? Vamos a ver por acá, donde tenemos otra cadena doble, esta. El valor de esta variable va a ser todo este texto que está por acá. Así también el valor de esta variable será todo este texto que está por aquí. ¿Ok? También tenemos aprender Python. ¿Ok? También, como ya decía un poco esto, admite operadores como suma y multiplicación. Bueno, básicamente, este operador de suma entre o entre dos tipos de datos que son texto, lo que hacen es concatenar o unirlos. Pero tranquilos porque más adelante yo les explicaré ese concepto. ¿Okay? Entonces, de momento las cadenas de texto son datos o caracteres encerrados entre comillas. Ahora bien, tenemos los tipos de datos booleanos. ¿Ok? ¿Qué es un tipo de dato booleano? Bueno, es un tipo de dato que solo puede tener dos valores, ya sea verdadero o falso. Son valores muy usados en estructuras condicionales y ciclos o bucles. Pero bueno, también lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Ok? Son valores que admiten, o son variables que admiten los valores true y false. Y aquí vemos cómo es que se coloca la palabra true. Esta palabra es una palabra reservada también. Me la va a colocar en un color diferente el compilador y tiene que ir con su primera letra en mayúscula. Esta quiere decir verdadero y esta false con F mayúscula quiere decir falso. Ok. Ahora bien, nos devolvemos al ejemplo o a la pantalla de ejemplo programado. ¿Para qué? Para colocar dos datos o dos variables más que vamos a ejemplificar. ¿Cuál sería? Pongámosle mi cadena de texto igual, pongámosle ejemplo
de string. Perdón, string. Ahí me puso una palabra, una sugerencia, pero no la vamos a aceptar. Y le decimos por acá print, paréntesis, es importante. Otra cosa importante, chicos, hago acotación acá para terminar, es que cuando ustedes abren paréntesis, procuren cerrarlo, ¿ok? Porque si ustedes dejan paréntesis abiertos, su programa pues simplemente no va a funcionar, ¿ok? Entonces en este caso, print, paréntesis, él, como ustedes se dieron cuenta, él me sugiere, cuando yo abro un paréntesis, él mismo me lo cierra y me pone el cursor dentro del paréntesis. Él es un poco alcahueta, por así decirlo, entonces trata de prevenir ese tipo de errores. Pero bueno, ténganlo en consideración, por favor. Entonces vamos a decir por acá que le vamos a mandar a imprimir mi cadena. Si les estorba, por ejemplo, cuando él les sugiere algo, si les estorba, hacen clic en otro lado para que no se lo vuelva o para quitar la sugerencia. Mi cadena de texto. ¿Okay? ¿Qué haríamos acá? Ejecutamos nuestro programa, damos el tiempo y vemos por acá. Ejemplo de variables numéricas, el 12 y el 97.23. Ejemplo de string. Aquí podríamos, como para tener un orden, copiar esta línea de código, control C, control V. Ejemplo de variables es de cadenas. Cadena de texto. ¿Para qué? Para que guarde un poquito de concordancia. ¿Ok? Aquí podríamos decir, qué sé yo, nombre igual, pongámosle aquí, Pepito, apellido igual de los Palotes. Y aquí podría decirle que me imprima el nombre y por otro lado que me imprima el apellido. Ok, corremos. Ejemplo de variables numéricas 12.12, perdón, y 97.23. Ejemplo de variable de cadena de texto, ejemplo de string, Pepito, Rico de los Palotes, etc. Ok. Esto, hasta aquí llegamos en este video tutorial del día de hoy con los aspectos iniciales de programación en Python. Como ven, no es complicado, es conocer un poquito de la sintaxis y la semántica del lenguaje como tal. Yo les voy a ir dando, conforme vayamos avanzando el curso, más material, más videos en los cuales les voy introduciendo temas, los cuales son nuevos comandos, nuevos conceptos. ¿Para qué? Para que los unan como si fuese un rompecabezas y con todas esas herramientas desarrollamos nuestros algoritmos. Chicos, muchas gracias. Nos estamos hablando, estamos en comunicación. Un cordial saludo.